Sean bienvenidos a este espacio de actualidad, de debate, de discusión sana y de opinión en libertad, la que van a practicar los invitados que desde hoy de nuevo cada semana se van a sentar alrededor de este braserillo. Hoy con la compañía del periodista de ABC, Antonio González Jerez. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenido. José María Ruiz, abogado. Bienvenido también. Encantado. Antonio Illán, profesor. Muchas gracias de compartir braserillo. Y le encendemos también precisamente con un historiador y también con un periodista, Jesús Fuentes Lázaro, que se incorpora a esta terna de analistas, de tertulianos de este programa en el que vamos a abordar cuestiones de actualidad. Don Jesús. Hola, muy buenas. Bienvenido, muchas gracias. Vamos a abordar como primer tema quizá una de las principales preocupaciones a día de hoy de los españoles, el acceso a una vivienda. Esta que ya podemos denominar crisis de la vivienda en España está creando un profundo, José María Ruiz, malestar social que va en aumento. Es que no hay una política, desde hace muchísimos años, no es un asunto reciente, sino desde hace muchísimos años, una política de vivienda en España. Digamos, los problemas estratégicos que puede tener este país, y uno de ellos es el de la vivienda, están completamente abandonados por unos políticos cortoplacistas que lo único que quieren hacer es rellenar sus 5 años o sus 8 años correspondientes y después ya pasar el problema al siguiente. Tuvimos una gravísima crisis inmobiliaria porque se había construido en exceso durante la primera década de este siglo, y una vez pasa esa crisis, tenemos el efecto justamente contrario, que nadie quiere construir, y tenemos ahora una gravísima crisis que, claro, no queda más remedio que abordarla. El problema, Antonio González Jerez, es que no existe ni compra ni alquiler, y dicen los expertos que esta crisis de la vivienda solo acaba de empezar, digamos, también en un mercado que se queda sin inmuebles, porque tampoco hoy podemos ver obras y grúas, tampoco hay construcción en nuestro país, es decir, existe escasez de oferta y falta de nueva vivienda. Sí, efectivamente, salvo en algunos lugares un poco privilegiados en este sentido, sí que una de las cuestiones que se reclama es el mayor número de viviendas. Incluso hasta para la construcción hay problemática para tener trabajadores suficientes para atender toda la demanda que realmente tuviera que poner en el mercado este país. Pero en definitiva, al margen de estas cuestiones de índole empresarial y demás, falta la política. Y lo grave de todo es que todos están de acuerdo. Yo creo que ningún partido no está de acuerdo en que la vivienda en este momento, según los estudios que hay, es el principal problema que tenemos. Y seguro que los partidos políticos coinciden en algunas de las cuestiones que se tienen que llevar a cabo. Pero hay ese relato, hoy nos dejamos llevar por el relato, y entonces, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, del Partido Socialista o la izquierda, hablan de una regulación del mercado, hablan de la regulación también de los pisos turísticos. Si nos vamos a la otra parte del espectro político, hablan de combatir la ocupación, también menos intervencionismo por parte del Estado, es decir, lo común, que hay un problema y grave, pero que no nos ponemos de acuerdo. Pero señores, si no nos ponemos de acuerdo en esto, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? Y Jan, ¿qué está pasando con la vivienda en España? Yo creo que hay no tanta escasez de vivienda como se dice, o sea, creo que hay un gran parque de vivienda, pero que está utilizada de manera especulativa. Es decir, hay mucha vivienda en pocas manos para utilizarla pues, de una manera poco social, ¿no? Que no hay programas de vivienda. Yo creo que el gobierno actual y el Ministerio de Vivienda actual con Isabel Rodríguez ahí han puesto en marcha un programa que esperemos que dé sus frutos. ¿Y dónde está la solución? Pues en que las administraciones públicas se conviertan de alguna manera en gestores reales de lo que es construir vivienda social. Para llegar con precio asequible, bien sea en alquiler o bien sea en adquisición, a mucha gente, ¿no? Claro, pero Jesús, he dicho antes que un chaval no se puede, unos chavales ahora, pero la gente joven no puede adquirir una vivienda, tal y como están también los sueldos. Luego vamos a hablar del salario también, del salario mínimo interprofesional. Los jóvenes son las verdaderas víctimas de este problema. Lo son porque siempre lo han sido. Es decir, nosotros también fuimos víctimas cuando quisimos comprar una vivienda.
Y nadie se compró una vivienda así sin ningún esfuerzo. Todo el mundo tuvo que pedir una hipoteca, tuvo que hacer muchos esfuerzos para pagar esa hipoteca. En algunos casos había que hacer más horas de trabajo para pagar esa hipoteca. Entonces lo son. Pero yo a lo que voy es a tratar de buscar el fenómeno. Antes decía José María que hubo una crisis tremenda de la vivienda en el año 2008, la burbuja cuando explota. Bueno, yo creo que eso dejó a la sociedad absolutamente conmocionada, de tal manera que hemos pasado durante todo este tiempo aterrados, sin querer enfrentar la construcción de vivienda, porque todo el mundo temía que en algún momento aquello se volviera a caer. Cuando digo todo el mundo me refiero a los promotores de vivienda, sí. Me refiero a los bancos que son los que financian estas obras. De alguna forma nos olvidamos de aquello que decía Fraga, y es que cuando la construcción funciona, funciona un país. Pero fue todo por susto. Y entonces ahora de repente nos ha saltado el problema. Y claro, la vivienda no se resuelve en 2 días, ni en 1 año, ni en 2. ¿Y qué soluciones veis, José María? A ver, bueno, yo creo ¿qué aportaciones hay que hacer? El Estado puede ser un motor, como siempre lo ha sido, y más en este país. Puede ser un motor perfecto para... José María, prometió Pedro Sánchez en las elecciones ¿cuántas? 100 y pico mil viviendas, ¿no? Ya, sí. No lleva ni un 0,5%. Y yo no esperaría mucho más, porque esto es un problema de gestión, no son gestores. Si esto tanto como es el Partido Popular como es el Partido Socialista, los hemos visto en la Dana. No son gestores, son gente que escala dentro de la administración, recibe su sueldo, cuando las cosas son normales, pues va chutando como puede el asunto. Realmente la sociedad española, igual que la italiana, igual que otras sociedades europeas, funcionan al margen de la política. La política fastidia a la sociedad y la sociedad, la gente normal, la gente de la calle, pues saca sus empresas, saca sus trabajos, saca a sus hijos, independientemente del Estado. Yo eso lo tengo clarísimo. Aquí en España no hay una política de vivienda. Cuando se puso en marcha la construcción en la época de Aznar, que en un momento determinado se consideró que la construcción podía, desde un punto de vista económico, ser un motor para España, lo cual podía haber sido fue una buena iniciativa. Sin embargo, se desmadró todo y cuando se quisieron dar cuenta habían creado una burbuja gigantesca. ¿Por qué? Porque no hay política. Porque necesitas, para que haya política es necesario una mente pensante, alguien que sea capaz de establecer una planificación estratégica. Y eso no existió ni con Aznar, ni existe ahora, ni es de esperar. Hay miedo en el sector de la construcción, sí. Hay miedo de los jóvenes que no tienen, por supuesto. Que no les llega el sueldo, no tienen ahorros tampoco. Lo primero, Jesús, y contestando un poco a Antonio a lo que ha dicho anteriormente, si hay que hacer política social, lo primero es pensar que si una persona compra una vivienda, tiene derecho a que esa vivienda no sea ocupada. Esa es la primera política social. La segunda es que haya viviendas suficientes, que no me cabe la menor duda que hay viviendas en el mercado que la gente no quiere alquilar o no quiere vender porque le da miedo a la ocupación. Ahora hablamos de ello también. Sí, son dos cuestiones. Vale, son dos cuestiones. Antonio González, ahora os dejo. Sí, son dos cuestiones distintas, la nueva vivienda y la vivienda de alquiler, en este caso, la que ya existe, ¿no? No hay que olvidar que el actual gobierno lleva 7 años en el gobierno. Vamos como un cohete, según dice, vamos como un cohete. Pero vamos como un cohete, con falta de vivienda y sobre todo con unos salarios que son a veces una pena, hay que decirlo. Yo creo que nosotros posiblemente hemos tenido la fortuna de tener mejores salarios que tienen nuestros hijos. ¿Y por qué nuestros padres lo hacían mejor? ¿Y podían comprar un coche, una vivienda, meterse en una hipoteca y ahora no? Pues habrá que preguntárselo, decía, al final todos son números, todo es matemática, efectivamente. A ver qué piensan aquí. Y no solamente eso, sino con el doble o el triple de habitantes, por decir, en cada familia. No hay que olvidarlo. A lo mejor no quedan de un hijo, dos a lo sumo, Antonio, 5, 6. Se ahorra menos ahora, Antonio. Se ahorra menos porque hay cantidad de gastos que hay más viajes, más vacaciones. En mi época de joven no teníamos. Lo ahorrábamos todo. ¿Por qué? Porque lo metíamos todo y ahora gasta más la gente. Pues yo creo que la gente no ahorra. Sí, hay un modelo de vida que es más hacia lo externo, más hacia las vacaciones. Nadie se priva de unas vacaciones. Yo cuando empecé a trabajar estuve lo menos 5 o 6 años que no. Ojo, Antonio, ahora se van de vacaciones en enero, en Semana Santa, en febrero, en marzo. Y los fines de semana, se van 15 días de semana y tal. Por tanto, es un problema también endogámico en el país. No vamos a entrar en lo sociológico, pero yo creo que la política, y estoy un poco contra
no comparto la opinión de José María, la política sí tiene mucho que ver en lo que es el desarrollo, la planificación de la vivienda, aunque no la construyese, aunque no la gestionase. Eso es lo que he dicho, Antonio. Que eso es lo que he dicho. Si la política es capaz de hacer una política de suelo coherente, claro, si es capaz de flexibilizar el marco regulatorio, eso es lo que digo yo, si es capaz de que sea más rápida la burocracia, si es capaz de fomentar vivienda allí donde se necesita. Totalmente porque lo mismo en mi pueblo no se necesita vivienda y en el pueblo de al lado que tiene industrias y tal, pues se necesita Jesús Fuentes Lázaro. más vivienda. Y eso es razón de la política. Vale, Antonio. Y la política, yo creo que desde el Estado se están tomando iniciativas desde el gobierno de Pedro Sánchez para que esto pueda haber un plan de vivienda. Eso sí que es discutible. Eso sí que es discutible. A ver, Fuentes Lázaro. Jesús. No, yo creo que el problema que tenemos es que esto tendría que ser un pacto de Estado. Claro. El pacto de Estado supone que compartimos objetivos, compartimos procesos, compartimos tiempo, hasta que consigamos hacer frente a los problemas que tenemos. A 20 años. A 20 años, efectivamente, a los que sean, los que nos fijemos en la planificación. Pero eso nunca se ha hecho. Pero no tengo claro tampoco por qué es. Porque el PP y el PSOE son incapaces de mantener una política rectora de este país. No hay nada en juego que aparentemente que perjudique o beneficie a uno. Los votos, porque hay una parte del espectro político, es lo que parece, del espectro político de los últimos 7 años que lleva gobernando el Partido Socialista con apoyo de otros partidos de izquierda, que es donde yo creo que chirría la cuestión. Si el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo, estaríamos por encima de la polémica de las ocupaciones, de los alquileres y demás. Totalmente. Totalmente. La concepción de la propiedad no ha sido capaz de desprenderse de eso. No ha sido capaz de desprenderse de esa cuestión. El negocio. Eso es interesante. ¿Por qué el problema es la concepción de la propiedad? En un régimen como el español. En un régimen que estamos. No es otro. ¿Y cómo es decir, que nadie se atreve a cuestionar, por ejemplo, el uso del suelo. Nadie se atreve a cuestionar la propiedad de la vivienda. Es decir, planteémonos cuál es el uso del suelo, cuáles deben ser los usos del suelo. Pues no se lo plantean los políticos, Jesús. No se lo plantean. Incluso hubo en algún momento en que en Madrid, por ejemplo, se privatizaron viviendas sociales. Sí. Es decir, se había hecho un enorme esfuerzo en la Comunidad de Madrid por construir viviendas sociales y en un momento determinado un partido político, no digo el nombre, para evitar meternos en conflicto, decide venderlo. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué ese cambio en la idea de la propiedad? Y ahí es donde voy. Si la propiedad es pública, es del Estado, o es del ayuntamiento, o es de la comunidad, ¿por qué tenemos que venderla? Buenas preguntas, que esperemos que tengan respuestas. Seguiremos hablando aquí en el braserillo de la vivienda, de la ocupación, como apunta José María Ruiz, porque también está ese miedo del propietario, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar con mi vivienda? Esa es la primera razón. Bueno, para eso está el fiscal general del Estado, para defenderlo, ¿no? El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha comparecido esta semana, este martes, en el Senado, por vez primera, en sede parlamentaria, desde que el pasado octubre el Tribunal Supremo abriera una causa contra él por un delito de revelación de secretos, en relación, como saben, a la causa por fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Una comparecencia que el Partido Popular había solicitado, pedido tras ser imputado por el juez Ángel Hurtado. Este es un escalón más, Antonio González Jerez, de esta situación anómala, yo creo que es muy anómala, que tiene como protagonista a un altísimo cargo del Estado involucrado presuntamente en la filtración de datos, en el borrado de los datos también de su teléfono móvil y que veremos cómo termina, ¿no? No, claro, es que estamos abordando dos asuntos que son capitales ahora mismo en este país, en España. Hemos hablado de la vivienda y de la justicia, de cómo está este poder en nuestro país, ¿no? Y es que no resiste un solo análisis el hecho de que el fiscal general esté encausado. O sea, es que es algo inédito. Eso lo tenemos que admitir. Nunca ha ocurrido. Y luego las formas burdas y un poco chuscas de cómo se producen los acontecimientos, ese borrado que yo a lo mejor, que no soy muy técnico, hasta lo hago mejor, ¿no? Es decir,
me parece que no resiste ningún tipo de análisis más o menos riguroso. Es que es inaudito, insisto, inaudito que el fiscal general del Estado, en lugar de favorecer el esclarecimiento de determinadas cuestiones, que es su obligación y su oficio, resulta que lo está entorpeciendo. Y no solamente eso, sino que está en medio del huracán. Y que es lo peor de todo. Posible relación entre Moncloa, entre la presidencia del gobierno, posible, presunta. Ya lo dijo Pedro Sánchez, mi fiscal general, ¿no? Jesús Fuentes Lázaro, ¿qué análisis haces de todo esto? Pues que tiene razón Antonio cuando habla de justicia, de que tenemos un problema con la justicia, solo que yo lo interpreto de manera distinta. Es decir, ¿cómo es posible que un fiscal general del Estado esté sometido a un proceso de este tipo, a una imputación? ¿Cómo es posible? Tendríamos que analizarlo en su contexto originario. Es decir, todo esto viene de una causa que se genera porque de repente el fiscal del Estado se ve implicado en tener que corregir un desmentido. Y ese desmentido, una vez que lo hace el fiscal del Estado, se interpreta como una injerencia en el territorio personal de alguien. Y a partir de ahí se va montando una causa que no existía. Entonces estamos trabajando con una causa falsa. A mí no me preocupa tanto que se condene o se deje de condenar al fiscal general del Estado o a cualquier otro. A mí lo que me preocupa es que la justicia esté en entredicho. Porque si a una sociedad le falta la justicia, no tenemos salida. Es confundir poderes, confundir, o sea, no separación, sino confusión. José María Ruiz. Claro, es que no puedo estar en absoluto de acuerdo con lo que dice Jesús, porque el fiscal general del Estado es también un funcionario y como funcionario está sujeto a las leyes generales y particularmente queda sometido a la prohibición de determinadas conductas. Si resulta que el fiscal ha filtrado secretos que él tiene en su poder, que encima no los tenía en su poder, los tuvo que conseguir para poder contestar determinadas noticias que habían sido publicadas que a él no le atañan, porque a él no le atañían esas publicaciones. Eso estaba en el nivel de la Fiscalía Provincial de Madrid, no en la regional, no en la Fiscalía Nacional, sino en un rango muy inferior. Él no tenía por qué estar filtrando noticias absolutamente de nada. Y si lo hizo para ganar, como se dice ahora mismo la palabra relato, y se repite constantemente, a mí no me gusta para nada, un relato político. Y él no tenía que haberse mezclado en ello. Un segundo. El fiscal general del Estado tiene que ser absolutamente neutral, tiene que ser absolutamente imparcial en los líos políticos que se puede meter uno u otro. Si hay alguien que dice que es un fiscal local el que ha llevado una iniciativa, o parece que ha llevado una iniciativa para poder llegar a un acuerdo con un señor, cosa que es bastante común, y resulta que el fiscal general del Estado sale para intentar lidiar publicando unos correos que ponen de relieve que es el abogado de la novia del señor, de la señora Ayuso, el primero que tuvo la iniciativa, es que el fiscal, ¿qué es lo que hace ahí? Es que entonces un paso intermedio, José María, es que el señor Rodríguez dice que una autoridad superior ha decidido no sé qué. ¿Qué señor Rodríguez? Perdóname. Sí, el asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice, es que una autoridad superior ha decidido que... Pero que no se tiene, ¿quién es esa autoridad superior? Que no se tiene que meter, que el fiscal general de Estado no se tiene que meter en nada. Vamos a ver, el fiscal general del Estado no se... Mira, el fiscal general del Estado no va a defender con esa acción el honor de un fiscal. Y te lo digo yo porque ejemplos como estos, donde los fiscales han quedado en evidencia, ha sucedido muchísimas veces y jamás han salido el fiscal general del Estado. Tú has vivido grandes procesos, además. Sí, pero qué casualidad que atañe a la principal rival política de Pedro Sánchez. En realidad, este señor está interviniendo en esta polémica. ¿Qué salida tiene el fiscal? Si es otro caso, no interviene. ¿Qué salida tiene? Vamos a ver, el fiscal... A tu juicio. A mi juicio, pues la única salida es dimitir. Y te voy a decir por qué. Lo están pidiendo la asociación de fiscales, que no está haciendo muy bien a la institución. Y te voy a decir por qué. Yo no me voy a poner ahora mismo a juzgar si tiene razón o tienes razón el fiscal general del Estado en esa filtración, que parece ser que no tiene nada que ver, según dice él. Perfecto. El problema no está ahí. El problema es que el fiscal general de un Estado, igual que dijo César de su esposa,
no solamente tiene que ser honrado, Sí, sino sí, que además parece. tiene que parecerlo, porque es el fiscal general un del momentito, Estado. vamos Y a él escuchar debería a dimitir, y además así no tendría que estar dando explicaciones Y sobre dando una borrados mala o imagen, dejado y de- dando una mala imagen a la institución. El fiscal Antonio. general del Estado está en manos de un juez del Supremo que está retorciendo el proceso a su antojo. A tu juicio. A su Eso a tu juicio. Vamos a, A tu juicio. vamos a Vamos decirlo a a su juicio. Eso, a tu Porque juicio. ¿Alguna experiencia tendrá? no, porque lo que llega al Supremo es la nota. Y sobre la nota no dicen nada, dicen que eso estaba Esa bien. es tu opinión. El desmentido, ¿no? Sí. Cuando el desmentido, el fiscal general tiene que hacer o mandar a hacer una nota de prensa para evitar un bulo que maltrataba Pero que lo a haga sus la Fiscalía fiscales. Provincial, Imposible, claro, la efectivamente. Fiscalía Provincial de Madrid. Un presunto bulo, Antonio. Bueno, no un presunto Claro, todo bulo, es no, presunto. era un bulo porque... ¿Pero quién lo dice eso? Bueno, Lo dijo el déjame gobierno, que era un terminar, bulo, ¿no? Déjame terminar. Sí, yo creo. Eso, el propio juez del Supremo dice que ahí no hay problema. Y a partir de ahí, o sea, que ahí se debiera haber parado. Pero es que es un el delito asunto de revelación judicial. de Pero secretos. a partir de ahí, como lo que le interesa, a mi modo de ver, en este juicio político, lo que interesa es ir retorciendo hilos, buscando hilos, a ver si se llega a Moncloa, que es en el paso intermedio en el que estamos ahora, y se le imputa a Sánchez. Pero Que sí es a lo que se no, va. hablando de Moncloa, que es a lo que se va. que es Vale, grave Antonio. es que Por el eso fiscal están se trabajando. pone Por de- eso no, no. ahora mismo está llamando Tú a entiendes la que no, estaba de asesora. Tú entiendes que no con- hay que investigarlo. Tú entiendes que- que un crimen, Pero si ahí ya que no un ¿qué delito no crimen? deja de Pero ser si ahí no investigado. había crimen Pero ninguno, si si es lo que el único que problema- hizo Vale, es vale, Antonio, no se escucha. desmentir a un delincuente Dice- confeso. Y ya no se, Pero no es se que escucha, el problema es que se pone del lado de Moncloa. Que del lado de Moncloa, Descaradamente, se pone del descaradamente. lado ¿Y qué de su casualidad- defensa, y qué del lado casualidad de que su afecta defensa. a la Un momento, mayor Antonio. rival De su política defensa. de Pedro Sánchez? Jan, por ¿Qué favor. casualidad que afecta a la mayor rival política de Pedro Sánchez? Que no le afecta a ella, es a un pero ciudadano, bueno, pero- a un ciudadano pero vamos particular a que ha ver, cometido, pero- y se según quedaron él, ahí, un y se delito quedaron ahí, fiscal. hombre. Un Pero momento, vamos a ver, señores. que los No le espectadores son afecta muy a ella, inteligentes. para Antonio, déjame- nada le Y no, afecta no, que- a Déjame la que señora. aporte un Que dato, sí, que nos tenemos que ir a un corte que publicitario. Sí, que ese es el objetivo. A ver, además el juez ha llamado a declarar, creo que lo habéis comentado aquí, a personas estrechamente, digamos, vinculadas a miembros del gobierno y de Moncloa. Ha citado como testigos a la mano derecha del ministro Óscar López, a la ex asesora de presidencia y al ex jefe de comunicación de Moncloa para aclarar quién les pasó el correo del novio de Ayuso en esta causa por revelación de secretos por filtración, ¿no? La fiscal de la Audiencia Provincial ha dicho que le recibió la orden directa del fiscal general del Estado y se lo mandó al fiscal general del Estado. Luego ya veremos si eso es un delito o no, pero que está clarísimo. El juez a los periodistas que saben quién les filtró la cosa no les quiere llamar. No les hace caso a los 4 o 5 periodistas que tenían ya la información previa a que entrara el fiscal delito de y revelación todo de eso. secretos es un delito muy concreto y a quien está Hombre, investigando claro. no Y- es pero como que publica es- una... No, es que no Efectivamente, publica. el Es periodista que no por eso filtra. te digo, Se a lo ver quién lo ha filtra. revelado Al si periodista los se lo periodistas filtra. Un lo momento, tenían antes que el fiscal. Le voy a Lo dejar una tenían pregunta. antes que el fiscal. Antonio, voy a dejar una pregunta en el aire y además la vais a contestar todo. Y el primero, Jesús Fuentes Lázaro. Vamos a un corte, vamos a unos buenos consejos, pero la pregunta es, ¿qué interés tiene un gobierno en mantener a un fiscal general del Estado imputado e involucrado en un asunto con tantos tintes políticos? Enseguida aquí, en el Braserillo. Hago otra vez esa pregunta y terminamos con el tema del fiscal general del Estado. Sí, vamos a, pues va a oler más y va a tardar en terminar, yo creo, esto. Jesús Fuentes Lázaro, ¿qué interés, te preguntaba a todos, tiene un gobierno en mantener a un fiscal general involucrado en un asunto tan turbio? Pues no lo sé, la verdad, es que no sé cuál puede ser el interés, pero sospecho cuál es. Si en una guerra, primero las guerras se empiezan por una razón que luego a lo largo del desarrollo de la contienda se olvidan. Y es un poco lo que está pasando aquí en este caso. Aquí hay una guerra contra el fiscal general del Estado. Pero ¿el fiscal general del Estado es la pieza clave de esta guerra? No, la pieza clave de esta guerra está en Moncloa. Y eso
Es lo que está ocurriendo. Por eso, si cae una pieza, evidentemente ya cuando te quedas sin esa pieza viene la siguiente. Claro, Y en esas estamos. Y esta es la guerra judicial, que es lo que a mí me preocupa. Yo he dicho, a mí lo que me preocupa es el comportamiento de la justicia en España, no lo que vaya ocurriendo en el día a día. Y si resulta que la justicia la cuestionamos por todos los sitios, nos quedamos sin anclajes a los que agarrarnos. Claro, pero la cuestiona según nos venga, porque el gobierno, miembros del gobierno han cuestionado, incluso el ministro de la Presidencia. No es según nos venga, no, el tema no es... Algunas, por ejemplo, según el Partido Socialista, la persecución a la mujer de Pedro Sánchez. No. También se cuestiona. Vamos a ver, aquí en España, durante la democracia ha habido muchos casos muy distintos de corrupción, muchos casos de cuestión que terminaban en los juzgados. Pero nadie nunca se atrevía a dar unos pasos cuestionando la institución. Tan sinceros, ¿no? Pero ahora es que se ha saltado. Ahora estamos ya cuestionando uno de los elementos fundamentales de la sociedad. ¿Pero quién lo cuestiona? ¿Quién lo cuestione? Claro, es que ¿Quién lo somete a cuestión? El que está en el poder resulta que es investigado, el que está en el poder resulta que es investigado, y entonces la culpa no la tiene la corrupción, la culpa no tiene la gente que actúa o presumiblemente ha actuado de forma ilícita, sino que la culpa la tiene el que le está investigando, el juez. Pues evidentemente que tenemos un problema. El juez tiene que actuar de una forma independiente. Ya veremos si eso termina en juicio o no termina en juicio, porque a lo mejor los archivan, y si termina en juicio ya veremos si son absueltos o no, pero el juez tiene que realizar su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que como no interesa esa investigación que se está realizando por parte del Tribunal Supremo o de un juzgado de instrucción en Madrid, entonces lo que hacemos es criticar a la justicia. Y yo estoy de acuerdo contigo, la justicia en sí no tiene que ser criticada, porque al final estamos socavando las instituciones de este país. Lo que sí es criticable es lo que haga, que no me voy a centrar ahora mismo en que estos son unos casos muy llamativos y que ahora mismo son muy polémicos, que se refieren al PSOE. Hace 4 días eran todos del PP, ahora se están distribuyendo entre unos y otros. Yo creo que al juez hay que dejarle realizar su trabajo, igual que a los fiscales hay que dejarles que dejen su trabajo. No puede ser que un fiscal general del Estado entorpezca un asunto judicial concreto filtrando noticias. Si es cierto que eso ha sucedido. ¿Vale? En cualquier caso, lo que más me llama la atención de este caso es la doble vara de medir. A ver. Es decir, al fiscal general del Estado se le termina imputando porque dice que posiblemente, porque no se sabe, por eso se está enjuiciando, ha filtrado un dato. El juez filtra todos los datos que son secretos de Estado, muchos de ellos del fiscal general del Estado, y aquí no pasa nada. Porque esa afirmación todo lo que ha recogido. ¿No? El juez, nada. El instructor es el que filtra. No son los abogados, no son los procuradores, no son los funcionarios del funcionario, del juzgado. Entonces, si tú me estás cuestionando al juez, ¿por qué están señalando al fiscal general del Estado y no a los 400 que han tenido acceso al asunto? De la Fiscalía Provincial de Madrid ha dicho que ella le mandó esos correos al fiscal general del Estado porque eso lo ordenó. El juez no tiene ningún elemento de juicio, ¿entienden? El juez tiene un elemento de juicio. Tiene que velar porque los expedientes y los datos de su juzgado y de sus procesos no se filtren. ¿Quién es el responsable? Me imagino que el juez estará adoptando las medidas oportunas y advirtiendo a los abogados que no lo hagan. Si el abogado le conviene, ¿tú sabes la cantidad de gente que interviene? Señores. La cantidad de gente que interviene. José María, permíteme. Es que tenemos que avanzar. Han visto que te dejo ahora mismo, Antonio. Han visto que tenemos opiniones para todos los gustos, ¿eh? Y este es el Braserillo. Este es el programa que todas las semanas les vamos a ofrecer de nuevo y que además trae sensibilidades varias. Decías, Antonio, muy breve, por favor. No, la primera cuestión, es imposible pensar que un juez no va a tener indicios, por lo menos, y por eso está encausado. Vale. Por eso, porque tiene indicios. Por cierto, y luego, segundo, dice, ¿por qué sigue ahí? Porque es que si dimite, pierde mi fiscal, quien dijo mi fiscal general. Es admitir una derrota.
Vale. Si dimite ya está, así de sencillo, Sí. ni más ni menos. Sí, porque es una guerra política. Efectivamente. Un apunte más, señores. Para que señores. veáis, con el el PP cruce de también poderes dimitió un fiscal. inadmisible. Vale, ese señores, cruce no enredemos inadmisible. más porque el enredo continuará. Por cierto, el empresario Víctor de Aldama, recuerden, el comisionista, ha presentado un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo en el que asegura pues haber alquilado un piso en Madrid para que lo utilizara, entre otros, la dirigente de Venezuela, Delcy Rodríguez, y vuelve a aportar al juez del caso Koldo diversos datos, correos, pruebas, según el comisionista, que señalarían, entre otros cargos, al ministro Ángel Víctor Torres, que ha negado tajantemente estos hechos, José María. Pero bueno, ahí está todavía coleando el caso Koldo. Y ahora con más ramificaciones, y la prensa que sigue aportando más propiedades que se le atribuyen al exministro Ábalos. Pues de la misma manera que hay que dejar trabajar al instructor del Tribunal Supremo que está llevando el asunto del fiscal general, hay que dejar trabajar a los instructores que están llevando el asunto de Aldama, de Koldo, y dejarlos trabajar porque en la base del sistema constitucional español está la coexistencia de tres poderes. En este caso se ha puesto en marcha el poder general, se ha puesto en marcha el poder judicial, y ese poder judicial tiene que realizar su trabajo. Y si no estás de acuerdo con lo que está diciendo un juez, para eso están los recursos de apelación, y en un futuro pues incluso llegará a recursos de casación. Dejarlos trabajar. Antonio, ¿están afectando el caso Koldo? El caso de Begoña Gómez. Cerrar un caso. Venga, ciérralo. Pero a propósito del Aldama, que es el embustero español por excelencia. A tu juicio. A mi juicio. Claro, a mi juicio y a juicio de esto último que dices tú, que ha declarado. Dice, no digo yo, lo dice. Se alquiló un piso el día 9 de tal mes, sí, para que el señor Víctor Torres venga aquí a echar un polvo o lo que fuera, quiero decir, a una cosita de por mí muy señorita, a cenar nada más. Y el señor Víctor Torres dice: mire usted mi agenda, señor, porque mira, ese día yo estuve en Lanzarote y volé a Canarias, y comí con tal y fui con cual y con tal. Tiene que hacer, con lo cual, otros que sí al embustero se pilla antes. Antonio, al embustero. Todas estas implicaciones, en los casos Koldo, Begoña Gómez, lo del hermano de Pedro Sánchez, ¿crees que están haciendo daño a la legislatura de Pedro Sánchez? Claro, hombre, yo creo que hay un desgaste político en la legislatura, que es claro, quiero decir, porque es lo que todo el ruido llega al pueblo más que los hechos, quiero decir, llega más el hola que la información económica del País o del ABC a la generalidad de la gente. Bueno, es que el País y el ABC, el periódico de Antonio y El Mundo y todos los periódicos y El Debate y todo, es que abren con estas noticias todos los días. Bueno, porque también quieren vender periódicos y no es noticia. El señor Aldama, también. Por favor, breve, que yo creo que escuchar a todo el mundo esa reflexión. Los casos judiciales que involucran a Sánchez, como dijimos que antes que todo lo del fiscal, a lo que se trata, el fin de la guerra que decía Jesús antes, es ir a ver si pillamos por donde más dolor haya a Sánchez y le quitamos del medio, pues claro que están incidiendo. Vale, le va a desgastar, Jesús, le va a desgastar. Lo que hace también es Antonio. Desgaste político, te lo digo en tres palabras. Desgaste político por un lado de los sujetos, distracción de la agenda política frente a asuntos más esenciales que pueden estar también ocurriendo y alguna crisis interna dentro de los propios gobernantes. Jesús Fuente Lázaro, ¿crees que va a haber más desgaste del gobierno en esta legislatura? Hasta que haya las próximas elecciones, por supuesto. Vamos a ver, si esto es una guerra. Adelanto de elecciones, tú ya dices que no. Sigo diciendo, no lo sé, no me atrevo yo a decir eso. Porque la política no se sabe, política ¿no? Nunca puedes saber lo que va a ocurrir dentro de 3 días. Entonces, esto es una guerra donde hay muchos actores participando. Entonces, todos van en una determinada dirección con un objetivo es Sánchez. Entonces, si el objetivo es Sánchez, pues todos los actores tienen que desempeñar el papel. Todos alrededor. Claro, todos alrededor, para llegar a un final. Y eso lo tenemos, si lo analizamos... Exactamente como el caso de Ayuso. No, si lo analizamos... Alrededor de Ayuso también, los que están alrededor... Escucha, si analizamos las legislaturas anteriores, desde que en España hay democracia, los procedimientos siempre han sido los mismos. Aquí los gobiernos ya no caen porque lo hagan mal, caen
por la mierda que se les echa. Madre mía. Bueno, Claro. Vamos a ver, dos cuestiones. En el caso de Aldama. No, te preguntaba sobre el desgaste. Sí, de pero Pedro Sánchez primero y de- que hace una cosita. El tema de Aldama. Tendrá seguramente luego el castigo o la pena correspondiente, eso no me cabe ninguna duda porque estaba ahí. Ahora que conoce mucho mejor que todos los que estamos aquí, dónde estaba Koldo, el otro y el de la moto, como es decir, seguro. O sea, si tiene alguien conocimiento de lo que se hacía, ese y Hazme un nosotros ni titular idea. Eso para empezar. como periodista, venga, el desgaste, inventa. ¿habrá un desgaste más significativo? El desgaste Con todos únicamente estos casos. se puede ver en función de las encuestas que van saliendo. cómo desembocará? CIS aparte, que no hay que tenerlo en cuenta, pero todas las encuestas que salen indudablemente apuntan a un cambio. Lo que pasa es por eso no hay elecciones de manera inmediata. Muy breve. Porque, Un lógicamente, titular te pido también. A ver, No, bueno, no. sobre todas estas implicaciones, ¿no? Que, Sí, es que están yo estaba haciendo daño a... pensando en la mierda a la que ha hecho alusión antes Jesús. Madre mía. Y no he pensado. Es que. Bueno, se habla de fango, se habla de, Claro, de- es que- de muchas cosas. Ahora se Es habla que también. si me permites una pequeña reflexión, no contestando a tu pregunta, una pequeña reflexión. A ver. Cuando yo salgo a correr y salgo con mis perros y voy por el campo corriendo y veo una caca, no porque yo diga es una caca, es más caca, sigue siendo caca. Tú dices, no, es que se echa mierda al gobierno. Es que el gobierno, o los dirigentes políticos están haciendo todo lo posible para que les estén... Claro, es que... Pero no porque es una mierda lo que está haciendo el gobierno es porque se lo está calificando a los demás. No, es que se ha metido en un fango el propio gobierno, no el gobierno, perdóname, determinadas personas relacionadas con gente del gobierno, que es lo que está haciendo que se les señale. Porque al menos los asuntos son como mínimo son llamativos. Una señora que no es catedrática dirigiendo una cátedra, un señor que no sabe ni dónde tiene la oficina, que no sabe sus compañeros Bueno, de trabajo, y dirigir- que no sabe sus horarios de trabajo, Antonio no lo puede decir, dirigir igual tampoco y sabía. le están pagando Os un veo- dineral vale, y encima, vale, vale, y vale. encima- No, Antonio y tiene encima está en la conocimientos. Bueno, claro que lo eso diga, lo- Antonio. un segundo. ¿Sabía dirigir Yo no voy a a una decir... orquesta? No entremos- ¿Tú qué- no ¿tú entremos- entiendes? Dejadme terminar la reflexión. Termina, por favor, venga. Sí, es un segundito, Termina, Jesús, ya termina. no digo nada más. Vamos. Bueno, no digo nada más sobre esto, Vamos, luego sobre lo vamos siguiente. allá, venga. El asunto no está... esto no es una mierda porque se le califique como tal, sino porque hay toda una serie de personajes que están protagonizando unos hechos que como mínimo son llamativos Vale. y que no es de extrañar que los investiguen judicialmente. Vale, un momentito. Vale. Hasta llamativo. Vale, Nada señores, más. señores. Pero Señores. eso se tendría que Dejemos- aplicar, por Tú ejemplo, querías un titular. No, en dejemos- las diputaciones a las 53 no me metas un diputaciones. titular. ¿De acuerdo? Ojo, vale. Pero solo hay una. Señores. Hay que cortar la corrupción. Estoy de acuerdo. Contención, os pido contención. Literalmente estáis utilizando un vocabulario, tanto Jesús como entre polvos y otras cosas que no. Escatológico. Evidentemente estamos hablando de las cloacas, que tantas veces se ha hablado en la historia de este país también, ¿no? Las cloacas. Bueno, dejémoslo ahí, ¿vale? Vamos a hablar de algo muy importante para la gente que está ahí, que sí que le interesa. Yo creo que más que estas guerras, ¿no? Que estas disputas. Tiene que ver con el sueldo, con el salario mínimo interprofesional, el sueldo bruto de muchos españoles se va a ver incrementado próximamente. El sueldo bruto de muchos españoles es también, creo, la noticia diaria con ese mar de fondo que son las disputas, los desencuentros y los desacuerdos entre un socio de gobierno, Sumar, con Yolanda Díaz, al frente de ese gobierno también está María Jesús Montero, vicepresidenta, y las disputas entre las dos vicepresidentas las estamos viendo también en los medios de comunicación casi todos los días. Pero vamos a lo que interesa. La subida de ese salario mínimo ha venido acompañada del anuncio de una polémica tributación, es decir, que los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional de 2025 deberán tributar IRPF, y esto no ha sentado, Antonio, nada bien, es decir, que haya que tributar. Luego aportamos más datos, pero ahí está el desencuentro entre el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, y el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, vicepresidenta primera. Sí. Hacienda y Trabajo. Sí. Es que aquí, digamos que se complica entre las formas y el fondo, ¿no? Las formas es, claro, te quedas un poco estupefacto cuando ves que en un mismo gobierno hay una rueda de prensa de dos ministras y una de ellas, la vicepresidenta, empieza, digamos, a echar en cara esta aprobación porque no se la había informado, etcétera, etcétera, y otra ministra al lado, de otra sección, dice, eso no es cierto, ¿no? Eso no es así. Dice, bueno,
Entonces, ¿qué gobierno tenemos? Si en cuestiones de este calado y de esta, digamos, sensibilidad, pues estamos de esta manera, pues, en fin, da que pensar. Y luego, el hecho en sí, digamos, el fondo, que es una especie de trampa. Yo te voy a subir esto, que la subida eran 50 euros, sí, más o menos, es decir, que, en fin, claro, luego escuchas declaraciones que con 50 euros una persona ya sale del... Puede comer no sé pescado. No voy a decir de la pobreza, pero, en fin, pero luego no cuenta la otra parte, que es que tienes que declarar, con lo cual, las que entras por las que salen, como claro, se suele decir. La disputa, Antonio Illán, entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero viene agravada por lo que afirma la vicepresidenta socialista. Montero defiende la tributación del SMI y argumenta que debe dejar de ser un salario de subsistencia que implica deberes, es decir, que implica impuestos, que hay que recaudar. Y Yolanda Díaz defiende que el salario mínimo interprofesional debe continuar sin estar sujeto a la obligación de presentar la declaración de la renta tal como ha sucedido hasta ahora. ¿En qué quedamos entonces? Bueno, yo creo que el aumento del salario está bien. Creo que tributar debiera ser un orgullo para todas las personas. Que en la medida que estamos tributando, estamos sosteniendo el sistema público, el sistema de bienestar social para la generalidad de la sociedad, pero en este caso lo que sí me supongo que llegarán a un acuerdo y por lo menos a explicarlo bien qué es lo que supone ese el asunto del IRPF, sí, lo de pagar, que es donde viene todo el lío, a ver qué supone eso para los que han tributado o para claro, las personas que ahora les va a afectar lo del IRPF. Me supongo que a la inmensa mayoría de los del salario mínimo, si cuando tengan que hacer la declaración de la renta, lo que tienen es una renta a devolver. Vamos a ver, José María, vamos a explicar algo que también se está hablando de que es el momento de que el salario mínimo interprofesional empiece también a tributar en España. Os doy un dato, lo que se va a imponer en España es el modelo en el resto de Europa, que ya se ha impuesto hace tiempo, es decir, que en 15 de los 22 países europeos en los que se cobra el SMI se tributa. Esto es algo nuevo en España, ¿no? Y entonces está viniendo todo como... La novedad no está... O sea, la normativa fiscal establece un mínimo a partir del cual tienes que declarar, en el momento que subes el salario mínimo interprofesional por encima de ese mínimo, si eso no lo regulas a su vez, pues lo normal es que tengas que pagar. Si el problema no está en que haya que pagar impuestos o no, sino... Si el salario mínimo interprofesional, digamos, es un salario que se viene a considerar como de subsistencia, menos que esto, una persona no puede vivir con ello y el Estado viene a establecer ese mínimo para que las personas puedan subsistir, si a eso le añades impuestos, hombre, pues es un poco llamativo. Yo no te digo que en otros países el salario mínimo interprofesional sea mucho más elevado, pero lo que no puede ser es que en España, que el salario medio es un poco más elevado que el salario mínimo, esa persona que está intentando pues tener la subsistencia digamos más básica tenga que a su vez estar tributando. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con Antonio Illán en que el tributar es un honor, porque nosotros pertenecemos a una comunidad y la comunidad a nosotros, el retorno de la comunidad sobre nosotros es muy superior. Yo lo que discrepo totalmente es que tengas que pagar impuestos por pagar impuestos. La política fiscal que ahora mismo existe en España es absolutamente durísima. Entonces, eso es lo que Jesús, no es para mí aceptable. Jesús, es verdad que los salarios, me refería a que en otros países se tributa, pero con salarios mínimos más altos que en España, claro. Ya, claro. Que los pero cada uno los tiene, sueldos en Europa claro, son pero otros. cada uno tiene la economía que tiene. Claro. Es que España no tiene la economía de Alemania. ¿Qué análisis haces? Es la diferencia. ¿Qué análisis haces? Yo voy a contestarle a una pregunta retórica que hacía Antonio, que a lo mejor no era retórica. Dice, ¿qué gobierno tenemos? Pues tenemos un gobierno de pacto. Y en los gobiernos de pactos hay discrepancias, que no es lo mismo que un gobierno unitario. Y todos los que estamos aquí, durante mucho tiempo hemos defendido la bondad de los gobiernos de pactos frente a los gobiernos unitarios, porque entendíamos que eso reflejaba la pluralidad de la sociedad. Evidentemente, cuando hay este tipo de gobierno de pactos, hay discrepancias. Yo lo que reprocharía
a los que han hecho, los que han participado en la representación, es que las diferencias no se pueden hacer en público. Evidente. Porque eso es del ABC, claro, de la educación cívica normal. Pero dicho esto, el fondo es, se ha subido el salario mínimo interprofesional, mucho se ha subido, porque se está haciendo un esfuerzo muy importante. Y esto no lo está haciendo el esfuerzo, no lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo la sociedad. Es decir, no nos equivoquemos, esto no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de sociedad. Y la sociedad, los empresarios, los digo, son los que pagan también y aportan lo que están aportando para que ese salario sea un salario digno. Entonces, si este es el esfuerzo que hace la sociedad, lo lógico es que tenga sus retornos. Pero el mosqueo que viene, son a través de la Hacienda. El mosqueo del personal bueno, viene que cuando se separemos. reciba ese salario se va a tener que tributar y nos quedamos en cero. No. Bueno, sí, se tributa, claro. Se tributa. ¿En cuánto se queda? ¿En muy poquito? Yo prefiero ganar 2 millones aunque tenga que pagar uno, a no cobrar 2 millones. Vale. Vale. De acuerdo, pero se va a cotizar. Bueno, ahí yo está no la sé polémica. si se va a cotizar porque está sometido a discusión. Yolanda Díaz dice que no. Bueno, En cualquier caso, Montero dice que en cualquier caso, por razones que se nos independ- escapan, escenificaron esto que parece una obviedad, que no se tiene que hacer. A mí lo que pasa es que no sé cuál es la razón. ¿Por qué se nos escapa eso? Es que las organizaciones a veces se meten en una especie de círculo vicioso entre ellos que no saben salir. 3 minutos tengo. Venga, 3 minutos tengo, que luego hay que hablar de la reducción de jornada y de Él Trump. hablaba de la escenificación y para mí eso es un problema. Quien escenifica es Yolanda Díaz, porque realmente, la ministra, Sí. porque realmente los técnicos de ambos ministerios, de Hacienda y del suyo, tenían clarísimo lo que era la política. Todo eso es populismo. Claro, Populismo. ya, quiero decir Que no que hay la que hablar de escenificación Vox para viene ver el por arriba populismo cuando dónde está. realmente No, hace mucho. eso los técnicos que saben de No fiscalidad es patrimonio. y de trabajo y de salario y ese tipo de historias lo tenían Sí, clarísimo pero al respecto. González Jerez, pero está brava Yolanda Díaz, ¿eh? Ha dicho que... ¿Qué remedio? Y en lo de la reducción de jornada, que ahora a la vuelta vamos a Pero hablar si es de que ello también. no le cabe otra. Además, cuando Sostiene y al vuelvo a gobierno. traer lo de las encuestas. Cuando ve las encuestas y ve que pasa de 20 y alguno a 8, pues dices, madre mía, ¿en qué berenjenal me estoy metiendo? Es así. Eso es sumar, Es sí, que, eso es sumar. y se ve como fagocitada dentro de un gobierno. Ha habido casos en este país de gobiernos de coalición. Yo recuerdo el de Castilla-La Mancha, que con Podemos y Partido Socialista, y Podemos terminó absorbido completamente. Bueno, y en otras regiones En también ha este habido. caso puede terminar siendo igual, más o menos. Bueno, más y la o menos. reducción de jornada, vamos a hablar enseguida de ello porque hay muchos pros y contras con este asunto del salario mínimo, pero también con otro negociado de la ministra de Trabajo, de Sumar, Yolanda Díaz. Me refiero a la reducción de jornada en las empresas españolas, una medida que enfrentó a los ministerios de Trabajo y Economía, una medida que sigue siendo también polémica. Los convenios colectivos tendrán que adaptarse a la reducción de la jornada laboral de 37 horas y media, antes del 31 de diciembre de este 2025, y las empresas que lo incumplen o que lo incumplan con la nueva norma de reducción de jornada laboral aprobada unilateralmente por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros. En este escenario, los empresarios, la patronal, no han pintado nada, y para una buena medida para los trabajadores se ha originado un grave problema para los pequeños, medianos y grandes empresarios que ven un horizonte muy negro. 30 segundos, José María, y luego se lo pregunto a todos. Esto unilateralmente se ha pactado sin contar con la patronal y con los autónomos. Claro, por el populismo, igual que ¿Se todo van a lo cerrar demás, empresas? ¿Crees que se van a cerrar empresas? Bueno, yo no sé si van a cerrar empresas, pero sí se le va a dificultar, sobre todo a la microempresa. La microempresa que no tiene capacidad para poder contratar más gente, para poder esas horas que se van a perder ser sustituidas. Pues enseguida lo analizamos, y con Jesús Fuentelázaro, Antonio Illán, Antonio González Jerez y José María Ruiz sabemos qué opinan sobre eso de conciliar, que está muy bien, trabajo, familia y tiempo libre, pero también conciliar que una empresa siga adelante, ¿no? Enseguida aquí, en El Braserillo. Reza final, esto he dicho que es vital conciliar trabajo, familia, tiempo libre. Es necesario preservar el bienestar de los trabajadores dentro de esa esfera
de lo que es la reducción de jornada que desde el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, se está intentando pactar. Se apunta a que miles de empresas y de autónomos no van a contratar para compensar ese recorte horario. ¿Creéis, Antonio González Jerez, que la medida, por el contrario, puede crear incluso la destrucción de pequeñas, micro o medianas empresas, esto de la reducción de jornada, y que precisamente se atisbaba, por ejemplo, que iba a ser todo lo contrario, que iba a producir más empleo? Pero la patronal dice que todo lo contrario. Claro, vamos a ver, hay que escuchar a la patronal también, que la patronal no ha sido escuchada, o por lo menos se la habrá escuchado, pero no se la ha tenido en cuenta, ¿no? Parece obvio, estamos en un país que no somos un país de grandes empresas, sino que la mayoría, el 90 o 90 y tantos % es pequeña empresa. Y creo que está encima de la mesa, ya lo que han dicho los empresarios, que esto, lejos de crear empleo, lo va a destruir. Porque a veces yo creo que los políticos se contagian con el empleo público, que es totalmente distinto al empleo privado, que lo crean las empresas. O sea, los políticos se les da muy bien eso de, bueno, vamos a crear tantas plazas más, porque es dinero de todos al final, y se crea empleo público. Pero el privado, ¿quién lo crea? Lo crea el pequeño empresario en este caso. Y si lógicamente le pones una piedra en el camino, pues las consecuencias no van a ser positivas. Hay un problema en este país, que hay pocos emprendedores y que ninguno se quiere poner en el pellejo de no se quiere poner en la piel de un emprendedor, y más del 50% de los jóvenes les gustaría ser empleados públicos, y opositar para un empleo público. Si no hay empresas... En el tema del paro es un tema también a discutir cuando hablamos de cifras. Es decir, tantos parados, tantos empleados. Y todos sabemos que en el ámbito de los parados, o incluso de los empleados, hay aquellos fijos discontinuos, o sea que hay una cambalache ahí que disfraza muchas veces las cifras reales. Reducción de jornada. Antonio Illán, ¿qué opinas? Pues hombre, yo creo que si en Europa en general, o sea, en los países occidentales, que son más o menos como nosotros, tienden a la reducción de jornada, porque aquí va a ser malo lo que en otros sitios es bueno, ¿no? Y yo creo que en principio, y como pro de la reducción de jornada, yo creo que mejora la calidad de la vida de aquellas personas que logran la reducción de jornada y que puede servir para aumento de la productividad. Entre media hora y... ¿Se adaptarán las empresas? Claro, las empresas tendrán que adaptarse. ¿Por qué no se van a adaptar si se adaptaron a la jornada de 48 horas o y las tal? Que no puedan también... Se fueron adaptando. Por el artículo 33. Ya, pero en el desarrollo de la sociedad nos hemos ido adaptando a las circunstancias. Vamos. Y ahora la tecnología y toda una serie de cuestiones pues nos ayudan a que la reducción de jornada sea algo positivo, y que las empresas se adaptarán a ello. Pues evidentemente que puede haber alguna destrucción de empleo en algún caso de una microempresa que no quiera va a ser pues, anecdótico. Es posible, pero a mi modo de José María no está de acuerdo, y ahora te dejo a ti, Jesús. No estoy de acuerdo. Es evidente que es ideal que una persona, en vez de estar trabajando 40 horas, trabaje 35, eso sobre el papel parece que es muy bonito. En Europa se está haciendo lo mismo, pero es que Europa está a la cola del mundo entero en competitividad y en productividad del mundo entero, o sea, chinos, coreanos, americanos, todos. Pero es que dentro de Europa los que estamos a la cola somos nosotros, que somos empresas que somos muy poco eficientes. Si encima reduces la jornada laboral y no lo sustituyes, por ejemplo, con nuevas tecnologías, que una empresa de 100 trabajadores podría producir el doble con 50 trabajadores si tuviese la tecnología adecuada. El gobierno no está favoreciendo, ni el gobierno, ni este, ni el otro, ni el de más allá, políticas que vengan a conseguir que las nuevas tecnologías saquen mayor productividad. Si tú resulta que no eres capaz de mejorar la productividad o la eficiencia de las empresas y reduces los salarios, ¿cómo vamos a competir con un coreano, con un japonés, con un chino? Es que es de locos, de locos. Tú quieres vivir como un español o como un chino. ¿O quieres vivir como un americano del norte donde solo tienen
2 semanas de vacaciones cuando tienen 2 semanas. Si vamos de a la vacaciones. ruina, si vamos a la ruina. Es que no vamos a la ruina. Sí, vamos a la ruina, claro, vivimos vamos a la bien. ruina. O sea, Jesús, algo Claro, tendremos que que estás pagar. poniendo una comparación que es Jesús. esclavitud, Antonio. No, Es que- Él yo ha te pregunto, puesto lo ¿hay de los esclavitud chinos. aquí? Va a ¿Hay competir esclavitud? con un chino en Es que- Vale, un momento. ¿Hay esclavitud? Toda la Antonio, situación laboral. Pero Antonio, insisto, déjame. Esclavitud, en como las tú dices. empresas de Antonio, España hay esclavitud. Jesús, la reducción de jornada, Yo- ¿va a ser un problema para las empresas? Va a ser un problema para algunas empresas. Para algunas Evidente. empresas. Pero ¿Para qué empresas? para otras no. ¿Para no, las pequeñas, no, para las grandes? No lo sé, porque esto depende de las circunstancias de ¿Va cada a activar empresa. la creación de empleo, la reducción de jornada? Es decir, un empresario no la contratará va más a gente. disminuir, no va a disminuir. La el- hostelería, ¿qué crees? No lo sé lo que va a hacer la hostelería, no lo sé. Pero no se va a disminuir el empleo. Es más, vamos a seguir necesitando empleo. Inmigrantes. Empleo. Inmigrantes, mano de obra. Gente que trabaje. Mira, ¿Vale? pues Donald Trump. ¿Cómo se llama? Donald Trump dice que los inmigrantes que no tengan papeles a su casa. No sé si Bueno. te invitaron, José María, a la toma de posesión. ¿Eh? No yo creía que venías con corbata roja hoy. Bueno, a ver, Donald Trump, el recién reelegido presidente no de le los vi. Estados Unidos, va contra todo. El pelo es en la naranja. Pero no olvidemos, lo hace y por eso le han votado por América. American First. América primero. Y es muy obvio que defienda sus intereses patrióticos. Lo que no gusta en Europa, en la mayoría de los países europeos, es el ataque a los productos de este lado del Atlántico que llegan a su país. Los aranceles de Trump podrían poner en riesgo la era del libre comercio que impera desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, yo no sé si de Hay fin de la productos que no Segunda Guerra Mundial, llegarían. pero la globalización. Bueno, Pero hay yo creo productos que no llegarían, José Sí, María, a Estados vale, Unidos. que es posible, pero A ver. uno tiene que comprender la situación de un trabajador o de la clase media norteamericana, agricultores americanos, Estoy hablando de aranceles. etcétera. A Sí, ver, sí, sí, venga, pero vamos con ello. esto es muy sencillo. Yo tengo 7 fábricas punteras que fabrican automóviles Coches. en Detroit y dicen, no, por la globalización, unas se van a México, las otras se van a Corea, las otras se van a China, las otras se van a Vietnam. Y el mismo producto que el trabajador americano vivía de ello y vivía de una forma holgada, se saca fuera para que ese americano termine en el paro y luego tenga que comprar porque se le viene a revender el coche que él estaba fabricando. Si es que es normal, si es que es normal que la sociedad americana diga, el primer perjudicado de todo esto somos los propios norteamericanos. Y en el momento que tú pones aranceles, tú te quieres ir a México, tienes libertad para ir a fabricar tus Ford a la Ciudad de México. Ahora, si lo quieres revender otra vez aquí, yo te pongo aranceles. La política de Trump es una política que el pueblo norteamericano le ha comprado porque el pueblo norteamericano ha sido la primera víctima en toda la globalización. Y entonces al final dice, no, espérate un segundito, eso no significa que los americanos dejen de tener, el mundo anglosajón en general, ese afán de preeminencia en el mundo entero. Pero lo que es la globalización económica, están diciendo, ojo, yo eso lo tengo que respetar. Es que a mí me parece que el razonamiento, ten en cuenta, bueno, es que no yo lo respete, es que el 60% de los votantes norteamericanos han dicho que esa es la política Vamos a ver adecuada. la respuesta de Europa. Antonio, ¿qué piensas del tema de la política, de la guerra de aranceles que marca precisamente el destino de los primeros días de gobierno de Trump? Hombre, firmando decretos y decretos. Sí, y decretos. vamos a ver. Firma todos los días. Trump está ahora mismo pues, con el ventilador dado y no para. No, es una cuestión. Y el bolígrafo. El bolígrafo efectivamente, está... parece que tiene que recuperar el tiempo perdido de algo. Y efectivamente, hombre, yo estoy de acuerdo con José María en que cuando trato de explicarme por qué Trump está en la presidencia de Estados Unidos, digo, pues, los americanos querían esto, ¿no? Claro. Yo, claro, desde donde estoy aquí en España, no estoy en Oklahoma, por ejemplo, y no soy capaz de discernir qué es aquello que piensa el señor de Oklahoma para votar a Donald Trump, ¿no? Pero es así. Entonces, le han votado de manera apreciable los americanos. Y, lógicamente, estas medidas nos acongojan, por decirlo de alguna forma, a todos, porque parece que, insisto, que quiere recuperar todo aquello que teóricamente perdió Estados Unidos y ahora recuperararlo. Y nos tiene acongojados Bueno, y no sé las consecuencias que puede traer. Yo los- espero que la los- cuestión esta... El problema agroalimentario que Europa Sí, abastece a pero es que Estados es Unidos. en todos los órdenes. En la industria, en en la industria, el tecnología. agroalimentario y también en la política exterior, en cómo se articula el mapa de poder político y Ahora, militar. Ahora vamos, Es que Antonio. nos señalan cómo lo tenemos que Vamos hacer. primero todo. con los aranceles. Yo a José María le quiero preguntar luego si de verdad Trump se ha cargado ya la ideología woke, ¿no? Ah, bueno, Con la ayuda de al los menos parece tecnócratas. que va en esa dirección. Antonio, aranceles. Estamos en el momento idóneo para construir los Estados Unidos de Europa. 27 Precisamente- países contra 50 precisamente estados. para
oponernos al machaque. Estados desunidos de Europa ahora mismo. Bueno, buena apreciación. Por eso yo digo que estamos en el Sí, momento para construir. Porque somos desunidos. Venga, por favor, brevedad, Antonio. Estados Unidos de Europa. Que quiero que habléis si todos. me dejan, No, hombre, una apreciación. Entonces, Despiertas con respecto pasiones. al tema de los aranceles, yo creo que Europa ya está respondiendo a los aranceles impuestos por Trump con medidas recíprocas. Medidas recíprocas que nos van a afectar a cada uno de los países que formamos parte de la Unión Europea, y está imponiendo aranceles pues a productos estadounidenses para equilibrar el terreno de juego. Es decir, porque no puede ser que esto es como la Liga Negreira, si tú pagas al árbitro, pues ya tienes el la lío. Liga Negreira. Hay política también en el fútbol, hay corrupción en el fútbol español, fútbol, Antonio. mucho más que en la política. Hablaremos de ello. Jesús Fuente Lázaro, aranceles, Trump ha levantado, cierra las puertas. José María ha dicho una cosa muy interesante. ¿La globalización ha perjudicado a Estados Unidos? Yo creo que no. La globalización ha beneficiado al capitalismo norteamericano. Y el capitalismo... No al pueblo americano. Bueno, ya tendríamos que entrar en otro debate. Había beneficiado al capitalismo norteamericano. Y ahora cambia de repente esto, y entonces ya la globalización ya no nos sirve. Y se utiliza ahora a los ciudadanos norteamericanos para hablar de otra cosa, de los beneficios sin límite a las grandes empresas que desde mi punto de vista están contra la democracia y que son los que estaban contigo el otro día en la toma de posesión, aunque a ti no te viéramos, pero a esos sí les vimos. Estabas con Elon Musk y con Zuckerberg. Se ha afeitado ahora. Ha terminado la ideología woke, José María. Ha terminado la Bueno, ideología yo creo woke. que ahora mismo está en retroceso. ¿Y por qué ha apoyado eso? Vamos a ver, una cosa. Una primera afirmación súper polémica. La derecha europea es el Partido Demócrata en Estados Unidos. Ya tenemos aquí para debatir un ratito. Vale. O sea, el Partido Popular, el Partido Demócrata Cristiano se corresponde. Entonces, en Norteamérica la mentalidad es muy distinta a lo que es ahora mismo. Tú no puedes decir, cuando estás hablando del Partido Demócrata, que ese Partido Demócrata no es el representante del gran capitalismo, y sí lo es, por ejemplo, Trump. No. El Partido Demócrata es el mismo o más que lo que pueda ser el Partido Republicano. Es más, a las empresas que realmente llevan la punta de lanza de la globalización, lo que les interesaba era Biden o su sucesora, y no en cambio Trump con los aranceles que ha venido a poner. Eso es lo primero. Lo segundo, la ideología woke. La ideología woke era una absoluta locura. Pero una absoluta locura. Yo me acuerdo cuando era chaval universitario que veíamos a determinados puestecitos con alguna persona de ahí, y decíamos, ¿qué cantidad de tonterías están diciendo? Pues ahora están en el poder. Y no solamente están en el poder, sino que están legislando. Y no solamente están legislando, sino que lo están haciendo fatal. ¿Por qué Elon Musk y Zuckerberg están apoyando a Trump? Bueno, yo creo que Elon Musk... por favor, entre líneas. Elon Musk, que me parece a mí que es por su propia experiencia. ¿Por el poder que tiene? No, por su propia experiencia. Él era un hombre que apoyaba al Partido Demócrata. Es el más rico del mundo. Es un hombre que apoyó el Partido Demócrata hasta que Antonio su hijo... piensa que el más rico del mundo, que este tío no tiene ideas, que Elon Musk es un friki. No creo. Yo es que soy de los que abogaría por la redistribución de la riqueza. Si ese tío se la ha ganado. Se la ha ganado lo que yo trabajo, a costa de su trabajo, de sus horas y de su empeño. Del trabajo. No creo que él haya ganado los millones picando. Han picado mucho para que él sea millonario. Mira, yo creo que Elon Musk ha llegado a la conclusión, a la conclusión que ha llegado por su experiencia personal. Su hijo se hizo transexual y eso es lo que a él le vino. El cortocircuito. Y Zuckerberg, eso sí que es un asunto de puro dinero. Antonio, Trump se ha metido de lleno, señores, ya se esperaba, en la durísima y larga guerra ya de 3 años de Ucrania. Más que guerra, en la invasión por parte de Rusia. Una reunión en Arabia Saudí entre Rusia y Estados Unidos, que ya se ha anunciado, ha puesto en alerta y ha sentado muy mal en Europa. De ahí que el presidente francés Macron reuniera esta semana, al inicio de semana, en una cumbre de urgencia a los principales líderes y presidentes europeos para planear una estrategia en Ucrania tras sembrar Donald Trump dudas sobre su respaldo a Zelensky, al presidente de Ucrania, al que no ha invitado a esa reunión para alcanzar la paz. ¿Cómo va a terminar este tema? ¿Lo va a arreglar con Putin? A ver, pero Antonio primero y luego Antonio. La verdad que es un poco muy llamativo, por utilizar una palabra suave, de cómo se está llevando a cabo todo esto, porque estamos hablando de cómo se decide sobre territorio que está en Europa, pero lo hacen, por un lado, Putin,
y por otro Donald el invasor Trump. y por otro el amigo. El país que ha sido invadido no pinta nada. No pinta nada, de y momento. Europa menos todavía. Y de pronto, utilizando otra vez la pura estrategia política, pues hay gobernantes de Europa, como el francés Macron y también Pedro Sánchez en su medida, que tratan de apuntarse para recuperar, aparcar los problemas internos suyos para ahora apuntarse a ser los que solucionen el tema pero no ha habido, político detrás de internacional. Esa reunión, dice un cuando pero, no va a pintar nada. Pero, entonces, ¿qué pero? Es decir, resulta que Arabia es el mediador entre Putin y Trump, pero Zelensky, que no han contado con él, no ha ido a la reunión de París donde estaban los europeos tratando de unirse. ¿Dónde ha ido Zelensky? A los Emiratos Árabes Unidos. Que estaba cabalmente al mismo tiempo que la visita que Trump y los árabes, ha ido a los Emiratos Árabes Unidos a ver si puede equilibrar su postura desde ahí. Jesús. No, pues si es que todo tiene un discurso claro. La economía de Estados Unidos se retrotrae antes de la globalización. La forma de entender la gobernanza del mundo se retrotrae al mundo de los imperios. Es decir, cuando los fuertes se repartían el mundo en una mesa y allí los demás no contaban. En pasado, se repartían. Se repartían. O se reparten. Vamos ahora a ello. Claro, es que lo que estamos es volviendo al siglo XIX. No, al siglo XX. Bueno, o al siglo XXI, donde efectivamente la democracia ya no cuenta, no le sirve ni al capital ni a la política. Porque todo es entonces dinero, lo que estamos es en otra cosa. Es que todo es contra dinero. La democracia. Trump lo que pide es dinero. Dice, a favor de la autocracia. Aporten ustedes dinero para sus ejércitos. Al final todo es dinero. Sí, pero inviértalo en mi casa. Sí, bueno, ya. Bueno. Y queda ahí, vamos a ver, si yo lo pago, mando yo. Un elemento poderoso Sí. con el que ninguno están contando, pero que es el que más puede, más que entre todos ellos juntos, que es China, que está mirando, y China tiene a toda África detrás. Por eso abandona Europa para dedicarse a mirar a China. Si es que ese es el problema. Estados Unidos tiene que solventar lo de Ucrania, porque realmente el problema que tiene el mundo occidental, en general, vamos a poner ahí no solamente Europa, sino también el mundo anglosajón, etcétera, es China, no es Ucrania. Déjame decir una cosita, una reflexión para otro, rápida, por favor. Otro debate que sea polémico. A Estados Unidos le importa un rábano Ucrania, le importa un rábano Ucrania desde antes de que surgiera el conflicto en Ucrania. A Estados Unidos, al mundo anglosajón en general, lo que le interesa es que no haya una potencia predominante en Europa. Eso es lo que le interesa. Por eso han aislado Rusia, de Europa Occidental, utilizando odios, que yo lo comprendo perfectamente, porque los rusos no han sido nunca angelitos, de todos los países del este. Al final, Estados Unidos y el mundo, Europa y también el mundo anglosajón en general, vinieron a favorecer que un presidente que había sido electo fuera derribado en la primavera esta ucraniana, en la plaza Maidén y tal, para que cambiaran las tornas y ese país se volviera pro-occidental. Ese país tiene ahora mismo tal odio por Rusia que ya han conseguido el objetivo, que es aislar Europa Occidental a través de Ucrania también, no solamente con los polacos, no solamente con los bálticos, no solamente con los turcos, sino también con los ucranianos, y el Donbass, el Lugansk, Crimea, le importa un rábano a Estados Unidos. Hay que terminar rápidamente esa guerra. Si Ucrania pierde terreno, le importa un rábano a Estados Unidos. Sí, ellos quieren ahora centrarse en China. Pero Trump, un momentito... Pero Trump ha dicho que Europa debe defenderse y para ello empuja al continente y a todos los países de la Unión Europea a defenderse ante un nuevo, como ha dicho Jesús Fuente Lázaro, un nuevo orden mundial, podemos decir. Bueno, bastantes expertos en defensa, en seguridad nacional, en geopolítica, generales, expertos en seguridad nacional, ya vienen afirmando que vamos camino de quedarnos solos, sobre todo después de que Trump y su secretario de Defensa estén removiendo los cimientos de la OTAN mientras Europa aborda ese desafío de un rearme de las grandes potencias del mundo. Yo creo que esto es algo preocupante, ¿no? Pero ahí tenemos otra vez a los socios del gobierno español, a los socios de Pedro Sánchez, en contra de invertir más dinero en defensa, no sé si creyendo que con claveles o con la bandera blanca de la paz y un palo se consiguen en estos tiempos frenar una invasión, claro, ¿no? Si no Nada, tengo un minuto para hablar sobre este tema. ¿Qué pensáis sobre el tema de inversión en defensa? ¿Necesaria? ¿Obligatoria? Pues seguramente será necesaria, claro, pero por las circunstancias a las que nos están llevando. Ahora, a mí lo que me preocupa es, ¿invertimos en armas para qué?
¿Para guardarlas en la casa? ¿Las vamos a tener en los almacenes? Bueno, han invadido un país de la vieja Europa. Claro, han invadido Ucrania. Habrá que invadir, claro. Eso. O sea, habrá que invadir. Volvemos al orden en el que las guerras construidas. Claro, pero tú tienes, por ejemplo, el caso, un país vecino como es Marruecos, invierte mucho más en defensa que en España, y ya se oyen hablar cuestiones de que, imagínate, un posible toma de Ceuta, Melilla, Canarias y demás. No, pero ahora estamos en esa fase. Cuando se habla de estas cuestiones, cuando se plantea el problema. Pero si hay un conflicto, ¿quién te va a defender? Si no te defiendes tú, si no tienes los medios... Una buena pregunta os hago. Antonio y Jan, empiezo para Antonio y Jan, para los cuatro. Vamos a ver. Un chaval de Idaho, o de Texas, o de Texas, o de Wisconsin... Texas, que eres castellano. Cuando vinieron aquí a defender Europa... o Wisconsin, yo creo que patrióticamente iría con su país iría detrás de su país, o cogería un fusil. Pero muchos se están preguntando si un joven español, como ese joven de Idaho, de Wisconsin o de Texas, cogería el fusil para defender a su país, por ejemplo, como ha dicho Antonio, en Ceuta. Las guerras en este momento... Sí, porque en América nos han enseñado de echarse un fusil al hombro. Es que vas a construir un silogismo sobre una base falsa. Es decir, yo creo que no es una base falsa, es una realidad que podría darse en el futuro. Se iría tal, si el joven de Texas, o no, porque a Vietnam no quisieron ir millones de gente, no quiso ir a Vietnam. Repreguntó entonces, sí llevaba ¿cogería un joven el fusil para ir a defender a España? Porque cuando vinieron a Europa... No, ¿tú crees que hoy en día, en 2025... Pues ¿cuántos americanos murieron en Europa? Dependiendo. A ver, Antonio, ¿cuántos americanos murieron en Europa? No sé, un puñado. José María. Yo creo que en términos generales, porque el ejército americano también tiene un problema de reclutamiento, porque es voluntario, tiene un problema de reclutamiento ahora mismo, pero bueno, es un ejército enorme. El americano, por regla general, se siente orgulloso de su país. Y aquí, en España, lo máximo que podemos llegar es a un vago concepto de patriotismo constitucional que defendió el Partido Popular. ¿Cómo vamos a esperar, después de 40 años de estar socavando el patriotismo en España, que la gente vaya a actuar patrióticamente? Porque ir a la guerra es actuar patrióticamente, porque tus intereses particulares no suelen estar implicados, y menos en Ceuta y Melilla. ¿Qué es lo que pasaría en España? Pues evidentemente que probablemente se perdieran Ceuta y Melilla ahora mismo. Lo que sí para mí vale la pena es una inversión en defensa, como decía antes Jesús. ¿Para qué? Pues para defender nuestras fronteras, no para ir a defender las de otros países. Y aquí en España tenemos comprometido... En este caso se está hablando de la inversión en defensa porque estamos en el marco general de Europa, y al margen de eso habría que no un 2%, sino un 3%, pues porque tenemos un enemigo que nos puede pegar un mordisco en cualquier momento. El yihadismo. No solamente el yihadismo, le sino viendo toda la semana. La política exterior marroquí no es una política que debe ser muy amistosa. Este último debate ha sido muy interesante. Se nos ha quedado pequeño. Se nos ha quedado pequeño, pero tendremos más braserillos y seguiremos encendiendo este braserillo de la opinión. Jesús Fuentes Lázaro, muchas gracias. Antonio Illán, Antonio González Jerez, José María Ruiz. Os agradezco mucho vuestra presencia. Hasta aquí este braserillo de la actualidad, del debate y sobre todo de la opinión libre. Volveremos a encender con ustedes en 7 días este braserillo de la actualidad. Hasta entonces, que sean muy felices.